Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Ya también hace tiempo, ¿verdad? Que no nos habíamos reunido de esta manera. Entonces creo que estamos en el día del Señor 10. Todavía creo que no lo hemos tocado aún. Lo que quiere decir que nos estamos retrocediendo más y más. Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Bueno, en el Día del Señor 10 se continúa con el tema de la providencia. Y esto no nos sorprende, ¿verdad? Porque ya estamos acostumbrados a pensar que bajo la doctrina de Dios, bajo ese encabezado de la teología propiamente hablando, ¿verdad? Las palabras o la doctrina acerca de Dios, pues tenemos los atributos de Dios, tenemos la Trinidad, pero luego pasamos a las obras de Dios. Y las obras de Dios, en términos amplios, son la creación y la providencia. Y hasta la redención cae bajo la categoría de la providencia. Es la providencia especial que Dios tiene para sus elegidos, ¿verdad? Y entonces el catecismo, habiendo tocado la identidad de Dios en relación a nosotros, el hecho que es creador, pues ahora pasa, obviamente, ¿verdad?, con lógica, a la providencia. Había mencionado la palabra providencia en la pregunta 26, pero ahora define la providencia en pregunta 27. Entonces, Día del Señor 10, pregunta 27, ¿qué entiendes por la providencia de Dios? Juntos, el poder todopoderoso de Dios y presente en todo lugar, por el cual, como si fuera por su propia mano, Él todavía sustenta el cielo y la tierra con todas las criaturas y los gobierna de tal manera que las plantas y árboles, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los de escasez, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, y en fin, todas las cosas no suceden por casualidad, sino por su mano paternal. Bueno, vamos a detenernos ahí brevemente, hermanos, para considerar este tema de la providencia de Dios. Y se debe notar primero que definen a la providencia como el poder de Dios. Y cuando hablamos del poder de Dios, no debemos pensar simplemente en que Dios puede hacer algo. Debemos pensar que es su poder ejercitado. O sea, no es simplemente la teoría. ¿Dios podría hacer algo si quisiera? Claro. Pero no, la providencia no se refiere a lo que Dios podría hacer si se le ocurriera, ¿verdad? Se refiere a lo que Dios está haciendo. Entonces el poder es poder ejercitado, poder en operación. Y este poder es todopoderoso, o sea, no tiene límite fuera de Dios mismo, ¿verdad? Dios va a ejercitar su poder de una manera coherente con su propio carácter, ¿verdad? Con su justicia, con su santidad, con su verdad, con su fidelidad, con todo lo demás. Dios seguirá siendo Dios en la manera que ejerce su poder. Pero fuera de eso, no hay límite al poder de Dios. Es un poder que todo lo puede. Y entonces cuando la Biblia dice cosas como por ejemplo que Dios no puede mentir, no está alegando que hay alguna imperfección o defecto en Dios. Al contrario, el poder mentir es señal de debilidad. Si fuera todopoderoso, no existiría ninguna necesidad de que mintiera, ¿verdad? ¿Por qué miento? Pues para verme mejor o para evitar problemas. Pero si soy todopoderoso, no tengo miedo de ningún problema, ¿verdad? Y entonces, mentir no es señal de fuerza, cambiar no es señal de fuerza. Dios no puede cambiar, Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo. Esa es la limitación al poder de Dios, pero no es una limitación, es una plenitud de poder, que Dios hace todo lo que quiere y nada le obstaculiza. Y entonces nunca, como nosotros, ¿verdad?, nos vemos presionados, nos vemos
afligidos, nos vemos sin alternativas. Dios nunca se ve en esa condición. Y entonces el poder es todopoderoso. A veces los ateos o otras personas quieren hacer preguntas, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿y qué tal? Dios podría crear una piedra tan grande que no lo podría levantar. Y dicen, bueno, si Dios no lo puede crear, entonces significa que no es todopoderoso. Pero si no lo puede levantar, también significa que no es todopoderoso, ¿verdad? Entonces intentan atraparnos en una trampa lógica como esa, ¿verdad? Pero la realidad es que no es señal de poder hacer algo que tú mismo no puedes deshacer, que tú mismo no puedes dominar y controlar. La plenitud de poder está en que las alternativas que Dios tiene nunca son limitadas por algo fuera de sí. Pero Dios no puede hacer un cuadro redondo. ¿Por qué? Porque va en contra de la definición de un cuadro que sea redondo. Eso no es una limitación de Dios, es su fidelidad a su propio carácter, ¿verdad? Él estableció cómo son las cosas. Un cuadro no es redondo, no es un círculo. Y entonces no puede haber un soltero casado, tampoco, ¿verdad? Dios no puede crear un soltero casado porque la definición del soltero es que no está casado. Pero eso no es limitación sobre el poder de Dios, es la fidelidad de Dios a su propia verdad, que no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Y eso es señal de fuerza, no de debilidad o de limitación. Bueno, este poder omnipotente que Dios está ejercitando está presente en todo lugar. O sea, nunca nos escapamos de la providencia de Dios. Y entonces el catecismo da una comparación, como si fuera por su propia mano. Pues lo tiene que decir así, porque Dios no tiene una mano propiamente, ¿verdad? Pero por ser omnipresente, es como si tuviera su mano en todo lugar. Es una manera metafórica de referirse al poder de Dios. Y entonces sostiene el cielo y la tierra con todas las criaturas. En la iglesia primitiva, Jerónimo, el gran traductor bíblico, sacó la idea curiosa que era indigno que Dios se ocupara de cosas pequeñas como las pulgas. Y entonces, bueno, Dios está en control de casi todo, pero cosas muy minuciosas, cosas muy indignas, cosas muy viles, Dios no está en control de eso. Es un gran error de parte de alguien que en otros sentidos es un gran líder en la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero en ese punto se equivocó, porque la trascendencia de Dios es tal que una ballena no es más cerca de la dignidad de Dios que una pulga o que una hormiga. Dios trasciende completamente, totalmente todo lo creado, y entonces para Dios no hay un nivel debajo del cual ya sería indigno meterse con la creación. Lo difícil de eso es que entonces cada vez que nos pica una pulga, una araña o lo que sea, tenemos que reconocer que eso también está bajo el control de Dios, ¿verdad? Si me muerden 27 zancudos, pues Dios los mandó, ¿no? Aunque no quisiera pensarlo, pero ahí está la realidad. En Campeche, sí. Este año no están tan mal, pero el año pasado estuvieron horrible aquí también. Oh, sí. Sí, hasta los del condado estaban diciendo, ¿verdad? Que estaba completamente descontrolada la situación. Pero no estaba descontrolada, estaba bajo el control del Señor. Y es curioso que Jerónimo haya cometido ese error, porque ¿qué se nota en las plagas de Egipto? Pues el Señor no solamente trajo oscuridad y la mortandad de los primogénitos, también trajo bichos y ranas, ¿verdad? El Señor está en control de todo. Y el catecismo lo especifica, ¿verdad? Dios los sustenta, eso es lo primero. Eso quiere decir que siguen con su ser, tienen la vida que tienen porque Dios se los da. Pero segundo, los gobierna también. Y el catecismo especifica, ¿verdad? Plantas, lluvia, comida, salud, enfermedad, la riqueza, la pobreza, todas las cosas no suceden por
casualidad. O sea, nada sucede nada más porque sí. Nada sucede al azar. Hay causas secundarias y hay causas secundarias que son contingentes. O sea, hay cosas que no suceden al menos que otra cosa suceda antes. Al menos que haya agua, no van a florecer las plantas, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que nosotros vemos constantemente, porque si apagamos el agua, ¿qué sucede con el pasto? ¿Qué sucede con las rosas? ¿Qué sucede con todo, verdad? Se seca. Entonces, esas causas, aunque son secundarias, son necesarias. Sin la causa no sucede el efecto. Hay causas contingentes, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva podrían suceder o no suceder. Bueno, desde nuestra perspectiva es cierto, pero Dios ya sabe, ¿verdad? Dios ya ha determinado lo que va y lo que no va a suceder. También desde nuestra perspectiva hay causas libres y ahí entra principalmente los seres humanos, ¿verdad? La agencia personal. Puedo decidir hacer esto o puedo decidir hacer aquello. Quizás me voy, salgo de viaje, quizás me quedo en casa, ¿no? Esa decisión es libre, nadie me obliga a tomarlo, pero esa decisión también cae bajo la providencia de Dios. Dios no solamente ya sabe lo que yo voy a decidir, Dios ya ha determinado lo que yo voy a decidir. Ahora, cuando la gente escucha eso, muchas veces tienen un problema, ¿verdad? Dicen, entonces, yo no decidí, fue Dios. Pero recordemos la analogía. Dios causó que la rosa floreciera, sí, pero ¿lo causó sin agua? No, tampoco. Mi libre decisión sigue siendo mi decisión, sigue siendo un efecto o una causa verdadera, aunque es secundaria a la voluntad de Dios. Ahora, al decir eso, nos metemos en un gran problema, ¿verdad? O posiblemente. Por un lado, si negamos que Dios está en control de todo, entonces nadie está a cargo, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que va a suceder? No hay límites, no hay control. Pero si decimos que Dios está en control de todo, incluyendo de mis decisiones libres, eso quiere decir que Dios tiene la culpa por las malas decisiones que yo tomo. Y ahí tenemos que distinguir con mucho cuidado, ¿verdad? Por un lado, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado con el mal, ni tampoco tienta a nadie. Dios es de ojos más puros como para mirar a la iniquidad. Y Santiago dice, nadie diga cuando es tentado que ha sido tentado por Dios, ¿verdad? ¿Por qué somos tentados? Porque nuestro propio corazón nos desvía. Entonces es muy obvio que Dios no es el autor del pecado. Pero si Dios no es el autor del pecado y el pecado existe, ¿eso quiere decir que Dios ha perdido el control de su universo creado? No queremos afirmar ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Y entonces la teología reformada, que se refleja en el catecismo, en la confesión, en los documentos de Westminster y en muchas otras fuentes, siempre mantienen este equilibrio, ¿verdad? Yo soy responsable de mi pecado porque es una causa libre, ¿verdad? Yo escojo libremente. Dios no me obliga a tomar esas decisiones. Pero no sorprendo a Dios con mis decisiones tampoco, ¿verdad? Ya todo está en su decreto. El decreto de Dios, la decisión primordial de Dios, es lo que da fuerza y validez a las causas secundarias. Son contingentes, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva podrían suceder o no suceder, pero realmente hay una relación entre la causa y su efecto. Yo tomo una mala decisión y cometo pecado, por ejemplo. O regamos las rosas y florece. Bueno, regamos el rosal y aparecen rosas, ¿no? Todo funciona dentro del marco que Dios ha establecido. Y dentro de ese marco, Dios nos ha permitido el honor de ser responsables de nuestras propias decisiones. ¿Vamos a desviar todo el universo? No. Dios sigue en control constantemente. Pero nuestras malas decisiones tienen malas consecuencias también.
buenas decisiones tienen buenas consecuencias. Dios así gobierna al universo. Cierra. Hermano, o sea, el pecado al Señor no le sorprendió. O sea que pues, Dios, por ser todopoderoso, pudo llevar a la humanidad sin pecado, pero lo hace a pesar del pecado. Correcto. Y en un sentido muestra más claramente su poder, ¿verdad? Que a pesar de la oposición del pecado, sin embargo cumple su voluntad. Demuestra su sabiduría que puede incluir al pecado en este universo que Él ha creado, sin permitir que el universo, que su plan sea desviado. Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Objetivamente es un punto difícil. Dios está en control de todos, pero no está culpablemente en control de todo, ¿verdad? Yo estoy en control de muy poquito, yo solamente estoy en control de mí mismo, pero soy responsable, soy culpable por lo malo que hago. La manera en que se ha distinguido es decir que Dios concurre, o sea, da efecto a las causas secundarias de manera física o natural, pero no de manera moral. O sea, para que yo cometa un pecado, pues necesito tener vida, ¿verdad? Necesito tener movimiento, necesito poder usar lo que Dios me ha dado. Si yo lo uso mal, ¿quién tiene la culpa? Yo tengo la culpa. Pero no hubiera podido realizar esa acción. Pongamos el ejemplo de robarme algo, ¿verdad? Necesito extender el brazo, necesito asirme de algo que no es mío, necesito guardarlo en el bolsillo. ¿Quién me dio el poder para tomar esas acciones? Dios. ¿Quién más me iba a dar ese poder, verdad? A fuerzas es Dios, no hay otro. Pero ¿Dios está de acuerdo con que yo me robe algo? No. Porque eres la ley, ¿no? Y entonces hay desaprobación moral al mismo tiempo que hay concurrencia natural o física, ¿verdad? Que extiendo el brazo porque Dios me lo permite. Me agarro de la cartera de otro porque Dios lo permite. Lo meto en el bolsillo porque Dios lo permite, aunque lo prohíbe. Es ahí donde uno nota la tensión, ¿verdad? El decreto no es idéntico a la ley de Dios. Y nos debemos de regir por la ley, no por el decreto. Lo que Dios dice está mal moralmente, está mal, aunque Dios me dé las fuerzas para hacerlo. ¿Quién le dio las fuerzas a Judas Iscariote para acercarse y besar a Cristo? Es lo mismo, ¿no? Estuvo mal en hacerlo. Y Dios tuvo concurrencia con la actividad, pero no con la moralidad o la falta de moralidad de esa actividad, porque Dios no lo aprueba, al contrario, Dios lo rechaza. Es una distinción bastante fina, ¿verdad? Y es difícil de entender, pero si entendemos, estamos buscando afirmar de una manera coherente que Dios está en control de todo, que Dios ya ha determinado todo lo que va a suceder, sin culparle del pecado. Ya entienden el porqué de esas distinciones tan finas, ¿verdad? Para no culpar a Dios del pecado, pero sin afirmar que ha perdido el control. Y viceversa, ¿no? Bueno, hasta ahí todo clarito, ¿verdad? No hay ninguna dificultad. Es como, por ejemplo, en ¿qué es? Filipenses, donde dice el apóstol Pablo que en él somos, vivimos. No solo se refiere a los cristianos, sino correcto, a todo, ¿no? Correcto, sí, Pablo lo dice a los atenienses, O sea, ¿verdad? Que no conocían. El ladrón que roba, pues hasta cierto punto, pues él proviene del amor de Dios hacia todo lo que creó Dios, porque todo existe en Dios. Sí, en él vivimos, existimos, pero tenemos Dios no movimiento, es culpable, ladrón, pero Dios no es culpable. Una pregunta, hermana. Cuando dijo el decreto y la ley, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El decreto es la voluntad de Dios tocante a lo que sucederá, lo que ya ha sucedido, lo que va a suceder. La ley es su indicación de qué aprueba y qué desaprueba. O sea que el decreto, bueno, no sé si entendí, ¿el decreto pertenece solo a Dios y la ley es la que nos involucra? Bueno,
Más o menos. O sea, El- más el- directo un poquito. Un poquito más completo. El decreto es la determinación de Dios, su voluntad efectiva acerca de, va a crear el mundo, va a crear la humanidad va a caer en el pecado, va a seguir toda la historia del mundo, ¿verdad? Hasta su fin. La ley de Dios es la determinación de Dios acerca de qué es bueno y qué es malo para que el ser humano lo practique. Y entonces cuando digo que nuestra regla es la ley y no el decreto, no podemos decir, bueno, tal cosa existe, estas cosas suceden, entonces está bien, Dios lo aprueba. No, porque Dios ha permitido, Dios ha decretado muchas cosas que desaprueba. Dios también ha decretado castigar lo que desaprueba, ¿verdad? Condenarlo. Pero entonces a veces la pregunta es, bueno, o sea, la gente lo toma de esta manera. Bueno, si Dios me permite hacerlo, si Dios me da éxito, a fuerzas está bien. Dios está bien con lo que yo hago porque todo me sale. No es cierto, no es cierto. Dios está en contra de lo que condena en su ley. Los teólogos usan un ejemplo de la distinción y con referencia a la oración, en el caso de un hombre, ¿verdad? Y tiene un papá ya viejo que está a punto de fallecer, ¿verdad? Tiene su padre enfermo. Bueno, de acuerdo al decreto de Dios en este caso, la decisión es que este padre va a morir. ¿El hijo debe de orar que su padre muera? No, ¿verdad? Mejor es, claro, con sumisión a la voluntad de Dios. Pero el hijo que ama a su padre ora que el Señor le extienda la vida. O sea, es lo más natural, lo más sencillo. Bueno, entonces en ese caso, el hijo está orando en contra del decreto de Dios y sin embargo no está pecando. Por dos motivos. Uno, no sabe lo que es el decreto todavía, ¿verdad? Existe desde su perspectiva la incertidumbre y es de acuerdo al quinto mandamiento que ore por el bienestar de su papá. En ese caso, lo que él quiere va en contra del decreto, pero lo anhela, lo quiere sin pecado. Es un ejemplo que pone claro, ¿verdad? Que la regla de la conducta no es el decreto, sino la ley. El quinto mandamiento gobierna su oración y el decreto desconocido para el hombre. Ahora, una vez que conoce el decreto, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Que Ya... viene siendo hasta después que murió. Correcto, o sea, si muere su papá y sigue rogando al Señor, no dejes que muera mi papá, ya se convirtió en un insulto, ¿verdad? Ya está rechazando la voluntad de Dios. Entonces es un caso interesante, ¿verdad? Y lo mismo podría suceder, o sea, nosotros oramos por la conversión de muchos. No sabemos que en todo caso es la voluntad de Dios que se han convertido. No por eso vamos a dejar de orar. Una vez, ya no oramos por la conversión de Rogelio, ¿verdad? El papá de Angel. Ya sabemos que el tiempo de la conversión se pasó. No sabemos cuál haya sido su estado final, ¿verdad? Como que perdimos el contacto con él en los últimos meses de su vida. Pero según iba a otra iglesia, ¿verdad? Según lo recogían y quién sabe, ¿no? Pero ya no oramos por su conversión, porque ya, de una manera o de otra, ¿verdad? Para bien o para mal, está fijo su condición espiritual. Pero mientras alguien tenga vida, oramos que sean convertidos al Señor. Aunque no conocemos, ¿verdad? Si es el placer de Dios que esa persona específicamente sea convertida o no. Y no pecamos al orar por la conversión de otras personas. Al contrario, pecaríamos al no hacerlo, ¿verdad? Ya manifestaría cierta indiferencia a su salvación. Entonces, nuevamente, ¿verdad? El decreto no es la regla de la conducta, es la ley que es la regla de la conducta. Y claro, una de las cosas que nos dice la ley es someternos a la voluntad de Dios una vez que ésta sea manifiesta, ¿verdad? Y bueno, eso toca esta pregunta, ¿verdad? Cuando menciona que tanto lo bueno, lo que nos gusta, años fructíferos, salud, riqueza, vienen de la mano de Dios, pero también
lo que no nos gusta, la sequía, escasez, enfermedad y pobreza, ¿verdad? Y bueno, eso siempre es un reto para nosotros, hermanos, aceptar la voluntad de Dios cuando va en contra de la nuestra, cuando parece mala. Nosotros queremos paz y Dios manda guerra, nosotros queremos abundancia y Dios manda escasez, pero hay que preguntar por qué, ¿verdad? Hay que someternos a la voluntad de Dios y hay que decir, bueno, Dios, ¿por qué está haciendo algo o para qué está haciendo algo que parece que va en contra de lo que es bueno? Y pues la respuesta sencilla es siempre para conformarnos más a Cristo. Y el texto anterior que dice, todas las cosas nos ayudan a bien, sean las buenas O en las malas, correcto, así es. Y en sentido general, ¿no? Como la providencia, pues conocer la providencia no significa que sabemos cómo van a pasar las cosas, Correcto. pero tenemos otros principios, ¿verdad? Como que Dios es bueno. Correcto, sí. Y en ese sentido, no sabemos cómo van a pasar las cosas, pero sí sabemos que como Dios es bueno, esas cosas tienen un fin bueno, ¿no? Es un punto muy importante, hermano Julio. Nosotros no somos lo suficientemente buenos como para permitir la maldad y hacer que resulte en algo mejor. Yo no puedo principiar una guerra y decir, bueno, pero el resultado final será mejor. Yo no tengo la sabiduría y la bondad suficiente para hacerlo. Entonces yo tengo que intentar prevenir los desastres en la medida que pueda, ¿verdad? Yo tengo que no causar conflictos innecesariamente y etcétera. Pero Dios, que está completamente en otro nivel, Él sí sabe cómo sacar lo bueno de lo malo. Yo no, y entonces nunca debo de intentarlo. Pero eso es algo reservado para Dios, pero Él sí sabe, Él sí puede. Y entonces cuando viene lo malo, confiamos que Dios obtendrá un resultado bueno de acuerdo a sus perspectivas, ¿verdad? A veces el problema es que nosotros tenemos que cambiar de perspectiva para ver cómo es bueno. Y eso es difícil y será difícil para nosotros, ¿verdad? Hasta el día final, cuando Dios enjugará toda lágrima, ¿verdad? Hasta ese entonces no comprenderemos perfectamente. Pero aún en la ausencia de la comprensión, podemos confiar. Bueno, con eso se nos ha ido el tiempo, hermanos. Gracias por su atención. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias por tu bondad, por tu providencia, que siempre eres santo, que nunca estás manchado por el pecado, pero que el pecado tampoco no te quita la soberanía y el dominio. Ayúdanos a confiar resueltamente, a aceptar tu voluntad, a obedecer tu ley, hasta el día en que nos muestres que de todo lo malo que ha sucedido, tú has hecho nacer un bien superior, magnífico, que nos quita el aliento de tanta gloria que poseerá este bien. En esa confianza, Señor, ayúdanos a seguir adelante, aún en la enfermedad, la escasez y la pobreza, pues lo pedimos por tu Hijo Jesucristo.